Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cómo mover el bote, un podcast relacionado sobre la danza y sobre los procesos coreográficos, y por eso hoy me acompaña la maestra Ivette Fagua. Ella ha realizado un proceso relacionado con el pole dance. Pero antes de, yo siempre acostumbro a mis invitados a hacerles unas preguntas fáciles, como para hacer otra forma de conocernos. Entonces, maestra, ¿arriba o abajo? Abajo. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. ¿Zipaquirá o Bogotá? Zipaquirá. ¿Academia o empírico? Academia. ¿Por qué? Porque obviamente empírico uno aprende toda la parte de experiencia, igual que en toda profesión, pero en la academia realmente aprendes las bases y el cuidado, y pues igual que esto, como cualquier otra profesión, necesita tener conocimiento porque no tiene la responsabilidad del cuidado de otras personas. Entonces siento que igual la academia es importante, uno aprender todas las bases de sí, la danza, del cuerpo, del movimiento. Ok, perfecto. Ahora, danza, pole dance o pole exótica. Uy, muy duro. Todo. Ahorita me estoy inclinando más al exótico, pero no me deja de gustar el pole dance. Ok, ¿mojado o seco? Mojado. Listo. Maestra, ¿qué crees tú que se necesita para ser bailarín? Bueno, lo principal, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, que es la pasión. O sea, para ser bailarín realmente la pasión es lo que más uno debe tener, porque esto necesita igual mucha disciplina, mucha constancia, mucho trabajo, mucho sacrificio. Entonces siento que si alguien no está convencido, va a ser muy difícil que logre progresar. Bueno, ¿y ingeniería o danza? Danza. Me gustó mi ingeniería, pero opté por la danza. La danza, listo. Ahora, define en 3 palabras el pole dance. Arte, disciplina y como conciencia. Perfecto. Ahí es un pequeño abrebocas de lo que es la maestra. Bueno, maestra, ahora sí entremos en materia. ¿Quién es Ivette y por qué se inclinó a bailar pole dance? Bueno, esa historia es como muy larga, compleja, porque yo no siento que yo eligiera la danza y mucho menos el pole dance, sino que todo llegó a mi vida y ellos me eligieron a mí. Ay, pero eso está chévere. Porque, claro, yo tenía mi vida normal con mi ingeniería normal. Como Era un ser normal. Era un ser normal. Y como en 9º semestre de mi universidad de ingeniera decidí empezar a bailar como por hacer algo que me dispersara un poquito de tanto estrés. Y empecé con el baile y me gustaba mucho la danza oriental. Entonces me llamaba la atención, pero ni siquiera en sí la danza oriental, sino las fusiones estadounidenses tribales y cosas así por ese estilo. Entonces yo quería, pero aquí en Zipaquirá claramente eso no había. Entonces yo dije, bueno, lo más parecido es danza oriental, y empecé a estudiar danza oriental como por curiosidad y por hobby. Y no, yo decía, pero es chévere, estoy aprendiendo cosas, pero sigue siendo lo que no es lo que yo buscaba. Entonces empecé pues obviamente estaba estudiando en Bogotá y allá busqué academias de tribal y empecé paralelamente a estudiar tribal. Entonces fue como que un comienzo como muy de hobby, empezando a buscar, y de ahí duré mucho tiempo, y con el tiempo empezó a gustarme en general como toda la danza, como que yo decía, venga, pero hacen fusión con samba, pero ¿cómo se baila la samba? Bueno, hacen fusión con bolero, pero ¿cómo se baila el bolero? Entonces empecé a estudiar de todo un poco. Y porque uno le decían, uno no, ¿y usted qué es bailarino? Sí, ¿y baila salsa? No, solo danza oriental. Entonces yo dije, no, tengo que aprender más cosas. ¿Cómo es que uno va a decir que es bailarín y solo conoce un estilo? Obviamente uno no va a ser bueno en todo, porque uno se va a enfatizar obviamente en un estilo, pero dije, pero uno tiene que tener unas bases de un conocimiento de algo, no puede ser como el que solo sabe de alguna técnica y nada más. Entonces también ahí empecé como a explorar y a conocer de todo un poco, y así casualmente llegó el pole. Entonces fue como que, uy, qué divertido esto. Y yo cuando era chiquita me encantaba miquear, subirme a las canchas, colgarme de cabeza. Entonces yo dije, ve, ¿puedo hacer esto de grande? Pues me encanta. Entonces entré como por pura curiosidad y como otra arte adicional que podía complementar en mi proceso.
Y fue como que algo así, igual que todo hacía esporádicamente, cada vez que podía. Y bueno, y ahí fue como algo que además iba y venía porque, digamos, por trabajo no podía estar como todo el tiempo estudiándolo. Después decidí dejar la ingeniería y dedicarme a la danza, entonces no había plata para pagar. Entonces eran unas por otras, o no había tiempo o no había plata. Sí, sí, sí. Entonces, algo siempre. Sí, entonces duré un buen tiempo que no tenía forma. Se vino justo antes de la pandemia, fue como que ya tenía un ahorro y dije, listo, voy a volver al pole porque me hace mucha falta y me divertía un montón en eso. Entonces empecé y estaba así súper juiciosa y se vino la pandemia. Entonces, bueno, cierré todo. Yo dije, no, pero no quiero dejarlo del todo. Pues virtualmente le enseñaban era más a uno sexy style o cosas así. Entonces yo dije, pues bueno, lo que sea. Después un amigo decidió montarse su propia empresa de hacer pole. Entonces yo dije, bueno, perfecto, me montas uno en el apartamento. Yo vivía en Bogotá. Entonces yo dije, pues bueno, él fue y me montó el pole. Yo dije, ya puedo entrenar. Dije, no voy a pagar un profesor porque he estudiado muchos años, pero como era tan esporádico, no tenía como ningún dominio o conciencia de lo que hacía. Okay. Entonces dije, voy a coger todos mis propios videos y todo lo que hoy voy a estudiar realmente qué es, cómo se llama, cómo llegaba allá. Entonces empezó a ser como muy exploratorio. De ahí cambió toda mi vida porque me separé de mi pareja. Ah, ok. O sea, entonces, en ese momento vivías con él. Ajá. Pero a él no le veía rollo con que tú hicieras pole dance. No, él es músico, entonces también como que el arte lo respeta muy bien y como que allá tú con tu cuento y yo con el mío. Sí, sí. Bueno. Entonces él sabía que a mí me encantaba hacer de todo, entonces pues lo vio como muy normal y pues no hubo problema con montar el pole ni nada. Pero entonces me separé y me devolví aquí a Zipaquirá, donde mi familia. Pero entonces yo dije, bueno, no quiero que esta separación como que cambie toda mi vida y tenga que dejar todas mis pasiones y todo lo que estaba trabajando. Entonces dije, bueno, pues voy a buscar la forma de hacerlo acá porque claramente aquí no hay pole. Entonces me traigo mi pole, me llamo a mi amigo y que me monte un pole ahora aquí en mi academia. Yo dije, perfecto, porque tengo mi espacio, porque tenía ya mi academia de danza árabe. Ah, sí. Sí, esa sí la había escuchado desde hace rato, la de danza árabe acá en Zipa. Exactamente, y mucha gente me distinguiera más por eso, Sí. porque lleva muchos años trabajando en danza árabe, pero como vivía en Bogotá, solo venía como sábados y domingos, daba clases y chao, me iba otra vez para Bogotá. ¿Y tu familia no dijo cómo, qué le pasa a montar una academia de pole dance acá? Pues es que fue muy loco porque ni yo misma lo pensé. Lo que pasa es que, como te digo, yo monté el pole ahí y pues también dije, ven, pero quiero seguir haciendo telas. Y un amigo hacía como telas en el parque. Yo le dije, ven, puedo entrenar contigo cuando estés por ahí para no dejar de hacer esto. Y empecé como eso, y me empecé como a relacionar con gente nueva. Y fue muy chistoso porque yo le dije, ven, como tú me estás dejando usar tu tela, si quieres aprender pole por curiosidad, yo tengo uno en mi casa y no sé qué. Y él, listo, de una, y se fue. Pero entonces él empezó a decir algo como a los chicos con los que entrenaba. Sí. Y todos, que tú das clases de pole. Yo, no, yo no doy clases de pole. Pues yo los invité, pero no doy clases. Y fue muy chistoso porque, no sé, empezó como a correr una ola y la gente ya me escribía, hola, es que tú das clases de pole. Yo no doy clases. Entonces era así. Yo tengo un pole para mí, ya. Sí, yo era como, es mío, pero sí, es que hemos visto que tienes en la academia. Yo sí, lo monté en la academia por espacio, pero es mío. Pero yo decía, no, ¿cómo voy a enseñar si pues no domino la técnica? O sea, claro. Yo lo hago para mí, pero otra cosa es enseñarlo. Entonces ya como empezaron a preguntarme tanto y dije, bueno, y si lo estudio, ¿cómo será estudiar esto? Entonces ahí empezó como la otra parte de la historia, porque realmente dije, bueno, uno empieza como el recelo, obviamente, entre compañeros y demás. Entonces muchos profesores, yo decía, si les digo cómo la quiero enseñar, me dijo, pues me van a decir, usted no sabe cómo va a enseñar. Sí. Entonces yo dije, tengo que saber a quién le pregunto que me dé la información y no tenga como esa envidia de ver que alguien quiere aprender. Entonces encontré la persona indicada, que era una profesora que me daba como clases precisamente de pole antes de pandemia. Ella era de otro país, no recuerdo bien de dónde, pero justamente había llegado antes de pandemia y dio unas clasecitas y era muy querida. Entonces yo dije, pues bueno, con ella. Y le dije, y ella de una me referenció, no, mira, puedes buscar acá, ellos dan cursos buenísimos, no sé qué. Yo, listo, perfecto. Entonces yo le dije, quiero aprender de todo un poco, cómo es eso. Y dijo, no, allá hay unos cursos súper completos y allá te puedes formar. Y yo, listo. Entonces como que empezó así, porque yo dije, bueno, de pronto me atrevo a intentarlo, pero quiero saber cómo se enseña y qué es esto, porque ni yo misma domino esto. Entonces, pues empecé así como de a poquitos, igual solo le enseñaba como muy a amigos, porque yo dije, bueno, tengo que perderle el miedo a enseñar también. Sí, que eso es Entonces yo dije, bueno, se lo voy a enseñar a gente que ya haga deporte, que ya sea atleta, porque ya tiene cierta condición y no siento como esa responsabilidad de alguien de cero. Entonces, así empecé como a perderle un poquito el miedo mientras me iba certificando.
¿sí? Y ya después tomé la certificación de 1 año, pero literal yo me presenté como, hola, mucho gusto, hago muy poquito pole, no sé nada, pero quiero hacer una que me dijeron que quiera, bueno, entonces quisiera como empezarme a formar a ver qué. Y a mí literal, como el profesor me dijo como, a mitad de año ya puedes abrir tu academia si quieres porque ya aprendiste la base, entonces el curso dura 1 año, pero a los 6 meses ya tienes las bases para empezar. Y yo, bueno, y la gente me seguía escribiendo, ya tienes, yo no, en junio abro, y ahí me seguían escribiendo, ay, ya tienes, no, en junio, y tú crees, en junio la gente me escribía como, ya abriste la academia, yo, ya casi, hasta que abrí la academia, pero fue como esa demanda, pero yo a la vez como que nunca fue que lo planeara, lo que te digo, fue como que una cosa me fue llevando a otra y terminé ahí. Okay, pero realmente mis primeras clases, todos esos primeros meses fueron con mi pole y daba así clases de a 2 personitas. Claro. Ay, pero qué chévere, aparte porque uno le tiene miedo, o sea, porque es que uno dice, es que encaramarse, ay, me disculpan la palabra que no está bien, encaramarse en el tubo es tedioso, además porque yo fui a una clase un mes y lo estuve practicando, y me pareció muy lindo, pero a la vez requiere de mucho, no sé cómo mencionarlo, pero requiere tener mucha fuercita en el cuerpo. Bueno, maestra, ya hablando sobre tu proceso, que además es bastante curioso porque acá la mayoría que nos cuentan es como, no, yo siempre desde chiquita bailé y me gustó bailar. Y tu proceso no. Sí. Maestra, siempre he tenido una duda porque obviamente todo el mundo dice, eso es deporte, pero eso tiene un proceso coreográfico que va ligado al arte. ¿Cómo es ese engranaje de esas dos cosas? ¿O tú cómo lo viste o cómo te lo enseñaron? ¿Como un deporte, como un arte? Bueno, yo digamos que mi primer acercamiento fue muy como un deporte porque yo iba y literalmente era como haga este calentamiento, súbase, haga esta figura y se acabó la clase. Yo nunca lo vi como una danza. Okay. Es más como que yo veía esa parte de exótico y a mí me daba como pena, yo no bailar así todo sexy no, eso no. Y yo decía, no, después ahorita me han dicho como dedíquese a eso. Y yo como, no, nunca lo pensé, nunca lo elegí lo mismo. Fue como que fui probando y las cosas se fueron dando. Pero digamos ya en la parte de mi experiencia, de mi estudio y demás, todos son ramas diferentes. Digamos que obviamente el pole nace mucho de la parte que conocemos por tabús, que es como la parte del cabaret. Y en cabaret se tendía a hacer mucho el baile tipo striptease o ese tipo de cosas. Sí. Eso realmente es lo que fue creciendo y se volvió el pole exótico. Pero el pole exótico tiene muchas ramas también. Entonces también no tiene que ser netamente sensual o sexual, sino tiene varias ramas diferentes, que hay los estilos más old school, donde está precisamente esa parte de striptease, o hay otros más nuevos, incluso hay unos hard que bailan con hip hop, con otras cosas más acrobáticas. Wow. Entonces, en esa parte exótico también tienen sus propias ramas que han crecido. Obviamente el pole es muy moderno, entonces se suman un montón de técnicas y como que todo es posible porque no hay algo que te tenga como reglas, ¿no? Que uno piensa como en folclore o en danzas clásicas y no, el paso tiene que ser así y así, pero si es estilizado así, y no, aquí no pasa eso porque pues nació como de una forma de muchos lados, ¿sí? Por ejemplo, la parte deportiva tiene mucha influencia de culturas de India o por el estilo, donde los entrenamientos se hacían en un palo de madera, que por ejemplo eso lo muestran también los del Circo del Sol, que se llama el Malakam. Ellos precisamente usaban eso y eso era su preparación de guerra, pero es una técnica donde hacían un montón de deporte subidos en un palo de madera. Entonces, y también hay una china muy parecida que se llama palo chino. Entonces también que es como una especie de pole pero forrado en caucho y también hacen unas cosas súper acrobáticas, pero ese es más circense. Entonces realmente esos dos se fusionaron y se tomaron cosas de ambos lados para volver el pole deportivo. Entonces el pole deportivo busca mucho esa técnica muy acrobática, pues sí, todo es ya mucho más físico claramente, ¿sí? Pero a la vez está como el pole dance o el pole coreográfico, que es como esa parte artística como un poco más influenciada del lado de gimnasia artística o ese tipo de cosas, donde a pesar de que están haciendo un deporte se busca fusionar con la danza.
¿sí? Y con distintos elementos más de fluidez, pero entonces también como que se suman muchos otros elementos ya de la parte de la danza, porque lo mismo, como no hay regla del pole, se baila de esta forma. Obviamente lo que más se pega es la danza contemporánea, pero tú vas a ver presentaciones de pole con cumbia, con salsa, con lo que sea, porque es muy abierto, puedes hacer lo que quieras. Entonces el pole dance se volvió ya muy libre. Entonces también eso fue, por ejemplo, lo que me atrajo a mí mucho, que ya bailando en otros estilos como que era tan... tiene que ser así con esta técnica. Aquí yo puedo fusionar como todo lo que tenga en mi cabeza, todo lo que he aprendido, lo puedo usar en una misma cosa. Entonces realmente es como una forma de fluir y de movimiento donde se junta toda esa parte deportiva y las demás técnicas. Bueno, y obviamente alrededor del pole dance hay mucha, no sé cómo la palabra específica, pero la gente siempre que uno menciona pole dance se imagina... El striptease, que es lo que uno tiene como en la cabeza. El tema sexual. ¿Para ti eso no ha sido complicado que de pronto la gente deje de verlo así? ¿O de hecho es algo a favor? Bueno, lo que te digo, yo por ejemplo no era como tan amiga de la parte sensual, entonces a mí me ofendía mucho que tomaran así, incluso me pasaba con la danza árabe, que me dijeran como, ese baile sexy, que no es baile sexy, que esto es de cultural y esto tiene estas técnicas. Sí, entonces claro. Yo peleaba mucho eso, entonces cuando entré a pole volví a la misma pelea de, pero esto es un deporte, ¿por qué les hace? Ya después como, bueno, cada quien lo ve a la forma o hay distintas ramas, sí. Pero, por ejemplo, a mí cuando un estudiante me escribe, hola, quiero clases, yo te digo, ok, damos pole deportivo, pole, sí, porque me gusta que la gente entienda o al menos pregunte, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Porque antiguamente yo solo les daba pole deportivo. Entonces pasaba que como que entraban y cuando bailo sexy, y no, esto es la base del pole. Entonces la base es deportiva porque es donde vas a adquirir las fuerzas, los agarres, la resistencia. Para bailar ya necesitas tener alguna habilidad y no solamente pararte y hacer onditas al lado de esto, sino tienes que tener un trabajo previo. Entonces yo procuro que todos los estudiantes entren por la parte deportiva porque luego pueden escoger la rama que prefieren o lo que quieran, pero tienen las capacidades físicas. Sin embargo, pues por eso yo hago mucho la aclaración como, bueno, ok, si quieres aprender exótico, de pronto puedes arrancar por la parte de floorwork, donde empiezas a trabajar toda la técnica de sexy style y las cosas muy básicas del exótico, donde no requieres fuerza, pero vas a requerir esa fuerza, entonces es bueno que uno empiece también a entrenar esas otras partes porque va a quedar como estancado en el exótico, porque lo que te digo, ya después se vuelve acrobático, también se hacen figuras, se hacen cosas y pues se quedaría como en algo muy precisamente pensado como... al pasito alrededor de la barra sin nunca subirse. Sí. Entonces, pues la idea es que obviamente siempre se incorpore el pole en sus diferentes alturas. Entonces, pues yo trato como que la gente entienda eso, pero obviamente yo lo aclaro porque pasaba eso, que al principio yo no lo aclaraba y me llegaban como así como las preguntas, entonces como, no, sí, la gente todavía tiene mucho a creer, entonces como, ok, si quieres ser sensual, trabájate esta rama, pero la base es esta y lo que yo te recomiendo es esto para que puedas hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y para que empiecen primero a ver el pole como en sí, como el deporte que es y no solo como el baile sexy o lo mismo, el que te llama a la señora, no, es que estoy de aniversario y me enseña un bailecito, es que no, yo no trabajo en eso. ¿Sí te ha pasado eso? Claro, sí. Aparte que bailar el pole y subirse es muy complicado. Sí. O sea, no es como que al otro día ya... Sí, exactamente. Entonces yo a mucha gente le digo, ok, si no sabes o no tienes como el conocimiento de qué es el polo, es lo que te imaginas, paga una clase. Pruebas qué es, conoces qué es, conoces cómo se entrena y luego decides si es lo que tú quieres, porque la gente tiene un imaginario muy diferente a lo que es y cuando uno llega allá es algo muy fuerte. Entonces, obviamente no todos tienen esa resistencia, la tolerancia incluso al dolor, claro, a la paciencia, lidiar con la frustración, porque en polo uno todo el tiempo está lidiando con la frustración. Entonces no es para todo el mundo, claramente. Entonces realmente necesitan una disciplina, que era como te decía, una conciencia corporal también para saber los límites, porque también estamos como acostumbrados a entrenar modo gimnasio, como, el otro día no puedo caminar, maldita sea, ahí entrené re bien. No, si tú haces en pole, eso es muy lesivo, porque aquí entrenamos unos músculos muy profundos y muy pequeños, donde uno si empieza a entrenar así, te lesionas. Entonces también volver a la gente muy consciente de su cuerpo y si te duele hoy no haces eso, no, yo me lo aguanto, no, te vas a lesionar, o sea, no, porque lo dejes de hacer un día no vas a perder eso, pero si lo haces más veces sí te vas a lesionar. Entonces también es una formación muy psicológica de la gente de
cambiarle la mentalidad con la que viene de otros tipos de entrenamiento. Uy, sí. Es una disciplina muy diferente a todo, entonces realmente siento que hay que formar de muchas formas a la gente y hacerla ver el pole de sus distintas ramas y ya cada uno elige para dónde quiere coger. Pero siempre siento yo que la base igual debería ser el deportivo, porque pues, si no tienen las capacidades físicas es muy poco lo que vas a lograr realmente. ¿Sí? Okay. Digamos que yo cuando inicié haciendo shows en Zipaquirá, yo quería quitar ese imaginario del striptease, porque dije, bueno, primer show de pole y la gente que se va a imaginar o qué va a esperar. ¿Qué va a esperar? Entonces de ese primer show me monté algo súper artístico. Toda la gente iba todos de blanco, todos de negro, nadie con short muy chiquito, los topsitos muy tapaditos, nadie fue con nada muy revelador porque además todo era nuevo y al principio la gente igual le da pena. Y me monté un show muy artístico que incluía muchos estilos de danza, que contaba una historia. Entonces realmente la gente se fue como con una percepción muy diferente, como de ok, esto es pole, porque yo creo que mucha gente de por sí nos paramos en el escenario y de una todo el mundo, uy, sí, como espérense que arranque y van a cambiarlo su idea mental. Cosa que por ejemplo no pasa con otras disciplinas, ¿no? Sí. O sea, uno ve un baile típico o una cosa así y uno no está, no. Sí, entonces a nosotros nos pasó esa primera parada en escena, yo tengo el recuerdo en la memoria de todos esos, como los gritos y uno es como, les va a cambiar la percepción cuando acabe esto. Y todos mis primeros shows fueron como enfocados en eso, en buscar lo más artístico posible, los cero revelados, cero sexy, cero todo, para mostrarles esa parte más del pole dance y cómo se fusiona y con la parte deportiva. Ya ahorita estos últimos años, ya sí, como desde mediados finales del año pasado empezó a meter el exótico, porque es como, bueno, pero sí, también hacemos sexy. Sí, les claro. quería mostrar que no es solo sexy, pero sí, también hacemos también sexy. Entonces ahora en Fonso empezó a incorporarlo, pero lo meto dentro de la misma muestra artística para que no lo vean como algo sexual, sino como algo artístico, pero más enfocado al lado sensual. Entonces así lo he ido como trabajando como para también que el público que lo ve cambie un poquito la idea y la percepción de lo que creía que era o así. Claro. Bueno, sabemos que tienes una academia de danza, que das también danza árabe, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido. ¿Cómo es? O sea, es muy complicado tener una academia en Zipaquirá de danza, de arte. Bueno, yo siento que más que en Zipaquirá, en Colombia el arte es muy duro, ¿sí? Pero obviamente a mí uno de los retos que tuve mucho era la economía en Zipaquirá. Yo siento que aquí uno está acostumbrado a que, aquí los cursos valen 2.000 pesos, aquí valen 5.000. Entonces traer el pole acá fue muy duro porque es una disciplina muy costosa que la gente no iba a pagar. Entonces realmente yo siempre he cobrado menos de lo que cobran en Bogotá y aún así la gente es como, uy, tan caro, y es como, no has ido a Bogotá. Está muy barato realmente. Entonces, pero es parte como de la cultura y de la educación. Entonces realmente siento que aquí digamos que si yo me voy a comparar con otra academia, digo como, no se imaginan cómo me toca a mí, porque la cultura aquí es diferente y la gente no va a invertir lo mismo. Sí. Y además, digamos, la gente que lo hace del lado deportivo también dice como, pero en el gimnasio, no sé, pago, por decir, 350 el año. Y entonces como, no te puedo cobrar 350 el año aquí, o sea, no. Entonces, como que es difícil porque digamos que por el lado deportivo, si uno piensa en una competencia, como competir en costos con un gimnasio o algo así, no. Y en danza lo mismo, porque no puedo cobrar los 5.000 pesos que cobre alguien haciendo una clase de rumba o claro, porque es diferente. Sí, tanto el gasto como todo es muy diferente. Entonces siento que igual también montar una academia pole era un reto económico fuerte. Yo como inicié como con un solo pole y era mío, pues bueno, no era tanto. Pero la academia fue creciendo. Ya después cuando eran 2 pole, ya pues claro, ya fue más plata. Y ya el año pasado cuando levanté la altura del techo y cambié todos los pole, fue más plata. Y ahorita mandé pulir todos los pole hace unos meses, entonces fue más plata. Entonces es mucho costo. Y obviamente no es algo que pudiera hacer como cualquiera, porque cada barra con esa altura, con esas condiciones, es muy difícil la inversión. Pero pues bueno, digamos que mi ventaja también ha sido que es como el que no tuviéramos esa disciplina aquí en Zipaquirá. Obviamente ha tenido mucha receptiva. El primer año hubo un movimiento absurdo. Yo como que a final de año hice como un estadístico de las inscripciones que hubieron. Hubo como más de, no sé, 100 personas que pasaron en esos meses, porque yo abrí en junio, en realidad como en 6 meses. Sí. Fue un mundo de gente, pero tú ibas a ver y la mayoría de gente solo iba a una clase, porque todo el mundo precisamente iba como, bueno, a ver qué es esta vaina, como, ay, no, mejor no.
Entonces, ese primer año fue como el boom porque mucha gente era como, bueno, por fin puedo probar esto. Pero a la vez es bonito porque mucha gente me dice como, siempre quise hacer esto y nunca tenía la posibilidad porque no puedo viajar a Bogotá, porque no me puedo quedar en Bogotá por los horarios. Entonces, pues, y ya que llegue gente de otros municipios alrededor, como, ok, vamos a la Academia porque me queda cerca. Entonces, pues es chévere porque ya he llegado a muchos municipios con el tiempo y es algo que uno nunca planeaba o esperaba. Realmente yo no monté lo que te digo como la academia con un proyecto, sino como, bueno, probemos qué pasa. Entonces ha sido como un poco abrumador a ratos. Ok, bueno, ahora hablemos sobre los procesos coreográficos. ¿Cómo haces precisamente porque además de que han participado con el grupo en varios, no sé cómo se llama eso, campeonato, concursos, bueno, de pole, ¿no? Yo por ahí he visto videos. ¿Cómo haces tú el proceso? ¿De dónde sale la creatividad? ¿O te basas en alguna cosa para crear los procesos coreográficos? Bueno, el proceso coreográfico inicialmente, como te digo, fue como todo un reto cuando la primera vez decidí montarlo porque dije, bueno, ¿cómo salgo si las personas con las que salí a escena máximo llevan 6 meses de clase? Incluso habían personas que llevan 1 mes de clases. Entonces era como un reto de ¿qué me monto? Que se vea lindo, que se vea estético, que se vea artístico con personas que están iniciando. Entonces me basé mucho como, bueno, digamos que la metodología con la que nosotros entrenamos está diseñada para preparar atletas para campeonatos precisamente. Okay. Entonces yo dije, obviamente no voy a poder aplicarles la metodología a personas tan nuevas, pero sí me basé mucho como en esa preparación de, bueno, hagamos esto más en tamaño chiquito y en niveles chiquitos para estas personas, pero que me ayude a tener una guía en la preparación atlética de las personas para la muestra. Eso por un lado, y pues lo artístico fue otro reto completo porque como que de cierta forma yo asumí que la gente bailaba, ¿sí? Y cuando empecé a montar, bueno, vamos a hacer este pasito y claro, chocar con que la gente muy descoordinada y gente que nunca había bailado nada en su vida y entonces fue todo un reto al principio. Y me tocaba como pensar en cosas muy sencillas que pudieran hacer, que se pudieran guiar, ¿no? Que sí, fue todo un reto como aprovechar las habilidades de quienes tenían más habilidades artísticas que otros, de donde lo usaban, dejar adelante para que se guiaran los demás. Entonces al inicio fue como algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, porque digamos si hacía un show de danza, pues eran mis chicas con las que llevaba un tiempo entrenando, no era como así como ese primer show fue bastante retador. Pero te lanzaste, que es lo importante, porque a veces uno se queda con el... Sí, y ya digamos que a partir de ahí he tratado de seguir, digamos, la misma preparación atlética también, ya según los niveles de cada persona. Y con lo artístico he ido tratando como de mejorar esos procesos. Es muy difícil porque, pues claro, si me pagan clases de pole, pues literal van y entrenan pole y se van. Entonces cuando va a hacer un show es como, ¿qué hago si solo sabe hacer figuras y no le podía enseñar nada más? Entonces... siempre ha sido como complejo estos años. Este año creé como el team oficial de El Águila, que es el que va ya como a representarnos más en los eventos, porque precisamente ya les estoy dando clases adicionales donde les enseño estructura musical, toda la parte de interpretación, de musicalidad, de creación. Entonces ellas ya pueden también tener esas herramientas y tengo otro tiempo adicional donde con ellas puedo trabajar esa parte coreográfica adicional a sus entrenamientos, ¿sí? Sí, entonces digamos que el team tiene ciertas condiciones, ¿no? Entonces tiene esta clase adicional donde tiene una formación un poco más específica a la parte artística, pero además yo les exijo estar como haciendo flexibilidad, que es una rama súper importante que tienen que estar desarrollando, y el exótico, porque en el exótico me asegura que estén mejorando su fluidez, ¿sí? Entonces el exótico, más allá que la persona quiera bailar sensual o no, también como usan muchas técnicas del contemporáneo en la parte de floorwork y en el baseboard alrededor de la barra, te dan bases también para aplicarlas en pole dance, en otros tipos de técnicas. Entonces yo les exijo que estén en las del team tomando esa clase, porque también me asegura que ya tienen unas bases de piso, unas bases alrededor de la barra, y va a ser más fácil montarles una coreografía porque ya tienen desarrolladas esas técnicas. Entonces eso es lo que estoy haciendo actualmente como para mejorar ese bache que hay, que uno a veces tiene que luchar con que si es deportivo, si es danza, sí, y cómo lo vuelvo artístico y lo llevo a un escenario. Eso me parece muy loco. Pues porque además, yo por ejemplo cuando entré, ya cuando me dijeron es que eso es un deporte, ¡oh!
Pues yo pensé que estaba danzando. No. Bueno, para, digamos, las chicas con las que están, bueno, tus bailarinas, ¿cuánto tiempo llevan para llegar como a ese nivel en el que ya uno puede decir, ya soy una dura en pole dance? Es difícil, el pole es muy duro realmente. Digamos que ya hablando digamos, categorías de campeonato, que es en lo que se basa nuestra metodología, la metodología dice que alrededor de 3 años estás como bien preparado para ser un amateur, o sea, un básico. Okay. ¿Sí? Entonces, más de 5 o 7 años para estar en un nivel ya un poquito más profesional y de 12 para arriba para estar en un nivel elite, al menos 10 años. Y entrenando constantemente. Entonces, es un deporte que exige mucho y bueno, digamos que eso como a nivel de competencia, pero también depende como qué competencia te metas, ¿no? Porque si hablamos en la parte deportiva precisamente esos años lo da porque te piden como, bueno, si vas a ser básico, tienes que tener nivel de hacer este tipo de caídas, tienes que tener figura en split, tienes que tener no sé qué, entonces te piden ya unas cosas que uno dice como, no, eso no sale en 2 meses. Sí. Claro, okay. Entonces depende, digamos, en una competencia artística las exigencias son menores porque obviamente lo que más se va a valorar es la parte de la danza, el arte, lo que estás interpretando, lo que estás comunicando a tu público. Entonces en esa parte es un poquito menos exigente y en un amateur puede concursar teniendo 1 año, 2 años haciendo pole y puede ganar si está muy bien preparado. Pero sí es bueno que siempre tenga como todas esas ramas, precisamente como saber fluir, sí. Tener un buen entrenamiento deportivo y cuidado físico y tener la flexibilidad para poder tener trucos de flexibilidad también en su presentación. Bueno, nosotros ya vamos cerrando acá, vamos cerrando muchos temas para ir finalizando. ¿Cómo hacen las personas o qué necesita una persona para bailar pole? De pronto alguno que diga, ay, no, es que a mí me da mucho miedo, no quiero. Siento que si uno tiene como ese llamado de quiero probarlo, hay que dejar el miedo, ¿sí? Porque muchas veces uno deja de hacer muchas cosas por miedo y realmente uno nunca sabe para dónde te lleva el camino. Pasa como me pasó a mí, que de pronto solo fui a una clase de danzara de hobby y no pensé que terminaría dedicándome a la danza, que terminaría montando una academia, pero uno nunca sabe a dónde te llevan tus decisiones. Entonces yo por lo menos soy una persona de tomar decisiones y de arriesgarme como, ¿qué será esto? Bueno, pues probemos y pues si máximo no vuelvo. ¿Sí? Entonces, por lo menos yo hago eso, pero que a mí me pasa que mucha gente me escribe como, ay, hola, yo quiero hacer esto y siempre he querido hacerlo y se quedan así como, en un día estos voy. Y, no, bueno, y me escriben así el año, hola, ¿te acuerdas que el año te escribí? Es que voy a mirar si este año sí voy. Y es como, hay gente decisión y ya. Sí, yo a veces digo, no sé por qué la gente es así. Yo digo, si yo lo quiero hacer, busco el tiempo y busco la forma. Uno dice, claro, no tengo tiempo, no, pero es que realmente hay muchas posibilidades y uno dice, es 1 hora. Sí, si estás recién tomando una clase 1 hora, diaria, uno ¿no? dice, sí, entonces a la semana que saques 1 hora para ti, si es algo que tú quieres hacer, es la forma de uno poder hacerlo y de empezar a crear esa disciplina. Y entonces uno ya es un tiempo para ti, para formarte. Entonces ya siento que es como probar, si sienten el llamado, esto me gusta, es bueno, lo pruebo, solo 1 semana igual voy a avanzar. ¿Sí? Entonces, y que nunca hay prisa, entonces uno quiere y como, pero yo ya quiero hacer esto que están haciendo ellos, como cada quien tiene su proceso, cada quien tiene que llevar y aprender a conocer su cuerpo y también es un proceso muy psicológico, lo que te decía, sí. La lucha como con la frustración de incluso sí. el cuerpo, aprender a quererlo, el tener que estar como en pantaloneta, ese tipo son sí. unos retos que para mucha gente es muy fuerte, que la gente muchas veces sabe que tiene que llegar en pantaloneta y no me puedo quedar en pantalón, no vas a poder hacer toda la rutina, necesito que entrenes para que puedas hacer las cosas. Entonces es un reto, pero realmente después miran alrededor y ven que cada persona está en su cuento, que la clase es personalizada, que cada uno está trabajando lo suyo y es un ambiente muy amigable, muy sano, donde realmente van a encontrar personas con una mentalidad muy diferente. Entonces, por lo menos yo amo mi espacio, amo ver esa interacción que hay ahí alrededor. Entonces siento que a veces es más el miedo que uno tiene y el no arriesgarse a hacerlo que lo que es hacer la clase, porque es que la sola primera clase es probar cómo es la rutina, cómo me siento con la rutina y ya después de ahí es progresivo. Obviamente la primera clase es la más lenta, incluso sí. puede ser la más frustrante porque es como y que todo este ejercicio, ¿para dónde me llevará?
pero ya después uno empieza como, ay, mire esto, eso, y a mí me encanta ver eso con mis estudiantes, mire lo que hacía este mes y ahora mira lo que ya hago no, y mire que antes no podía subir y ahora subo, y eso es lo que lo motiva, porque es que también la que va solo a una clase y dice como, esto estaba muy duro, no vuelvo, nunca vio como hasta dónde podía llegar, porque también tiene que mirar como, bueno, ok, tengo que esperar en un mes al menos resultados. Obviamente en una sola clase no va a lograr 1000 cosas, porque es un desarrollo físico. Pero yo amo porque mis estudiantes tú ves allá y todas son como, mira el músculo de acá y mira el tuyo de allá y mira las piernas que se... Entonces es una cosa muy linda porque también se ve estéticamente, lo ven ellos mismos, por ejemplo, las que bailan también la fluidez y como, uy, mire cómo ya me sale tan lindo este paso, mire cómo me veía así en este video cuando bailaba al principio y ahora como ve así. Entonces eso se vuelve muy gratificante y en realidad es algo que haces para ti. Entonces ya quien quiera llevarlo a escenario lo hace, pero quien no lo deja simplemente como una formación y se vuelve algo, un deporte muy completo porque literal te entrena absolutamente todo tu cuerpo y te lleva a unos nuevos retos y a una nueva conciencia corporal. Entonces por lo menos yo vivo enamorada del pole, como verán. Por eso lo profeso. Pero sí, siento que a veces el miedo es más como el arriesgarse y decir, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. Tomar la clase y decir, ok, no, ya, eso es todo. ¿Crees que, bueno, esta pregunta va a ser rara, ¿crees que puede ayudar a la autoestima de algunas mujeres que hagan pole? Porque es que yo siento que a nivel psicológico, o sea, a mí de hecho me pasó, porque claro, entonces hay que usar cositas muy cortas y uno no está acostumbrado. Yo, por ejemplo, soy súper tapada y como que... y claro, pues estábamos entrenando solo chicas, entonces uno se siente en confianza, pero ya cuando llegan hombres y eso, uno siente como el pudor ahí maluco. ¿Tú crees que eso puede ayudar quizás a que uno se libere más y no le preste tanta atención como a... Sí, completamente. A mí me pasaba porque, bueno, digamos que también por danzar árabe yo me he vuelto menos pudorosa en ese sentido, porque ya después de uno de tanto show que le tocó cambiarse hasta en el bus, uno ya después como, he hecho cosas peores. Entonces ya después como, entrar en pantalón, pero te pasa, o sea, uno cuando empieza más a achicarla, es como se me ve y se me ve la nalga, uno todo el tiempo se está mirando claramente, pero es como un trabajo precisamente muy psicológico de también tú empezar a valorar tu cuerpo y lo que te digo, y además se vuelve ese, uy, esto se me marcaba y antes no se me veía, uy, esto. Entonces ya después también es algo que tú también estás viendo tu cuerpo y estás viendo los cambios, pero obviamente no es tan fácil desde el principio y es todo un proceso. Y con respecto a los géneros es muy chistoso porque a veces, no, a mí también me angustia eso. Yo dije, llega un hombre, ¿cómo se van a sentir las chicas? Y si hay niñas, ahorita tengo niños y adolescentes, entonces uno dice, ¿cómo se sentirán? Pero es muy chistoso porque les da más pena a los chicos que a nosotras. ¿Ah, sí? Entonces a mí me pasa, por ejemplo, mi novio entrena ahí, o a veces ni otros chicos, y ellos son los que no me quito la camisa porque qué pena. Y uno, pero si están, uno los ve en tierra caliente sin camisa y los ve, y ahora le va a dar pena aquí. No, es que solo hay chicas. Y es que chistoso. Entonces ellos se suelen sentir más apenados. De los hombres que van muy rara vez se quitan a las camisas, por ejemplo, es muy raro. Entonces es muy gracioso porque ya, y a veces como también son tantas mujeres y como que cada uno está entrenando lo suyo, nadie mira a nadie. Y entonces con el tiempo pasa eso, que todo el mundo se da cuenta que nadie mira a nadie le importa si te quitaste eso, si se te veía algo, si no. Entonces al contrario son como, ay, tan linda tu pantaloneta, ay, me gusta el color de esto. Y como que nadie te está diciendo como, oiga, se te ve el gordito, nadie le importa. O sea, como que cada quien está en lo suyo. Entonces, pero te digo que siento que es un ambiente muy sano y muy bonito y donde además también... digamos que por los comentarios de mis estudiantes nos ha ayudado a mejorar la relación entre las mujeres, porque es que a veces nosotros entre las mujeres somos tan duras y tan críticas, y es verdad, uno ve a otra como, mire cómo está vestida, y mire cómo se peinó, y mire cómo... Allá es muy chistoso porque allá llegaron muchas mujeres que me decían, mi mayor reto para empezar esto fue sentir que iba a estar rodeada de mujeres. Y es muy chistoso porque dicen como ahorita valoro y veo a las mujeres de una forma tan diferente, literal ya no miro como bien vestida, sino como... eres tan bonita como eres, oye, como tan chévere que es como que uno ya valora como lo que ve porque sabe que detrás hay una construcción física, mental y demás que uno cambia la percepción de las mujeres. Entonces yo, por ejemplo, también soy ingeniera, estaba acostumbrada con hombres y yo no toleraba estar con mujeres, me costaba un montón. Y ahorita literal estoy 95% de mi vida rodeada de mujeres. y es bonito, entonces ya ahorita me gusta esa interacción, me gusta ver todo lo que sucede, me gusta ver como ese amor que se ha ido creando alrededor y eso, y las chicas que llegan como tan
como tan esos bloqueos de, uy, no, es que odio a todas las mujeres. Ay, y ya ver como no tan bonito que es esto y tener una relación sana y ver a las mujeres en las calles y ver como ese, como, chévere esto y ya, no como verlas como enemigas, como no sé. Entonces es algo muy sano. A mí me ha gustado mucho ese ambiente porque siento que es muy, muy sano, hay mucho apoyo. Listo, y para todas esas personas que no han tomado la decisión, me siento acá como haciendo comercial. ¿A dónde se pueden contactar, maestra? ¿Dónde queda la academia? Para que pues puedan romper esos miedos. Bueno, la academia la pueden encontrar en las redes sociales. Están en YouTube, en Facebook, en Instagram. La red principal que yo manejo es el Instagram, es por donde yo más atiendo y normalmente los referencio a mi WhatsApp porque a través del WhatsApp es donde les ayudo a hacer las inscripciones, les doy ya la información más personalizada sobre sus dudas que tengan o sobre todo el proceso. Entonces, desde que me busquen en el Instagram ya las va a referenciar al WhatsApp para que me contacten, ¿sí? Entonces, sí, nos buscan como Laila Centro de Formación Artístico y Deportivo. Listo, ahí está para que usted se ponga la vida, se decida. Bueno, maestra, ¿y qué sigue para ti? Uy, para mí esto es un reto. Mira que ser entrenadora, soy atleta y ser dueña de escuela, a veces es muy, muy, muy retador. He tenido que luchar estos años porque precisamente venía una parte donde yo era la bailarina, yo era la atleta, entonces me enfocaba solo en mí. Ahorita realmente a veces me interesan más los procesos de ellos que los míos y tengo que sacrificar cosas mías por ellos. Entonces es súper difícil porque tampoco puedo abandonar esa parte porque es como mi lado artístico y lo que yo soy. Entonces, literal, nosotros vivimos como dueños de academia y la comunidad en la que yo estoy de la metodología tenemos nuestra psicóloga y ella nos asesora a todos los dueños de academia porque sabe lo que lidiamos y sabe que nosotros recibimos toda la carga y la energía de nuestros estudiantes, todas las frustraciones y eso también carga nuestro cuerpo. Entonces a veces vamos a entrenar y estamos súper contracturados, entonces toca bajarle a los entrenamientos, toca descansar a veces más y si hay estrés en la academia y hay que hacer, entonces todo eso se vuelve muchas más cargas físicas y entonces es difícil. Realmente he tenido como que estar así como con la psicóloga y de aprende a respirar para aprender a lidiar con eso, porque también como que nunca pensé ser dueña de academia, que la academia creciera tanto. Entonces eso también me ha abrumado porque era como, pero yo quiero entrenar, pero tengo que hacer el montaje para ellos, pero no tengo que estudiar para mis preparaciones de certificación, pero tengo que, entonces es duro, pero igual yo entreno como atleta de la metodología y no, por ejemplo, yo con ellos entreno 17 horas semanales. Entonces es un mundo de tiempo porque siempre entreno 2 horas de pole sport 3 veces a la semana, entreno exotic pole también 3 veces a la semana y entreno flexibilidad 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces son todos esos entrenamientos más todo lo adicional que tenga que hacer de preparaciones de coreografía, de trabajo, las clases que doy, las certificaciones que tomo. Entonces siempre es un poquito fuerte. A ratos es difícil. Y lidiar con esa determinación, incluso el cansancio, como quiero entrenar, pero no me siento bien, voy a bajarle porque esto me puede lesionar y aprender a lidiar, porque antes no era tan consciente de eso. Digamos que cuando solo bailaba y era yo, no tenía cargas físicas, no era como normal, sí. Entonces ya ahorita en ese punto donde ya he tenido lesiones y he tenido cosas, he tenido que aprender a ser consciente de mi cuerpo, ser muy disciplinada y cuidarlo. Entonces cambiar mi nutrición, cambiar mi salud mental, enfocar todo precisamente a una vida de atleta y de dueña de academia, ha sido todo un proceso realmente. Pero bueno, es un reto que me gusta y es muy chistoso porque lo que te digo, realmente nada lo planeé, pero como que siento que estoy en el lugar perfecto porque siento que trabajo mi mente, mi cuerpo y todo mi ser. Ay, qué lindo. Maestra, muchas gracias por sacarnos el tiempo porque yo sé que andas con muchas cosas y me encanta porque hablas de una forma, o sea, eso nació para ti y eso me encanta. Sí. Me encanta porque yo siempre digo, yo nunca llegué a la danza y no la danza llegó. Ella me eligió a mí, yo nunca la elegí. Bueno, maestra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marci.